La gratitud no nace solo cuando todo está bien, sino cuando comprendemos que, incluso en medio del dolor, Dios sigue siendo bueno. La gratitud va más allá de decir gracias. Es una actitud que transforma el corazón y cambia la forma en que vemos la vida. Nos enseña que Dios no solo se revela en los grandes milagros, sino también en los pequeños detalles, en una oración compartida, en una palabra de ánimo, en una familia espiritual que camina contigo y te abraza. Pero la gratitud no se queda solo en la iglesia. Se vive en casa, cuando decidimos valorar lo que tenemos y a quienes amamos. Se demuestra en el trabajo, cuando servimos con excelencia y alegría. Y se refleja en el estudio, cuando reconocemos que cada oportunidad viene de Dios. La gratitud no siempre cambia las circunstancias, pero sí cambia lo que pasa adentro. Porque cuando nuestro corazón se llena de agradecimiento, nuestros ojos empiezan a ver la fidelidad de Dios en todo. No se trata solo de hablar de gratitud, sino de vivirla, de compartirla y de permitir que Jesús haga algo nuevo en nosotros. Esta es la gratitud que transforma. En 1621, los colonizadores de esta nueva tierra celebraron la primera acción de gracias por la gran cosecha que Dios les había dado. Luego aparece George Washington y, en la toma de posesión como presidente, también reconoce el Día de Acción de Gracias. Y entonces llegamos a 1863 hasta el presidente Lincoln, quien hace el Día de Acción de Gracias, un día de fiesta real y verdadero para dar gracias en nuestro país. Pero ¿qué pasa ahora que el Día de Acción de Gracias ha llegado a ser una mezcla de festín, deportes y centros comerciales? Porque la gente ya piensa de esa manera. El otro día alguien me dijo, bueno, quiero hacer unas compras. ¿Compras? Le dije, pues para Navidad. Y entonces, ¿qué pasó con el Día de Acción de Gracias? Le diré qué pasó en este día. Si no está en su corazón, no lo practicará. Y a eso hemos llegado. La nación más admirable y bendecida de la tierra. Pero nos interesa mucho más lo material que en Dios. Le aseguro que las consecuencias que vemos hoy vendrán a ser mayores a menos que cambiemos de dirección. Pero como suele suceder, lo que nos hace cambiar son los apuros, pruebas, pesares, tormentos, martirios y demás. Pero, por otro lado, hay muchos de nosotros que aún amamos a Dios y queremos ser agradecidos y reconocer de qué se trata este día. Pues bien, quisiera que vayamos a Colosenses, donde Pablo habla de abundar en acciones de gracias. Busquemos entonces el capítulo 2 un momento y leamos lo que dice en estos versículos hablando de nuestra relación con Cristo y de lo que eso significa. Dice así en el versículo 6, siempre que la Biblia dice, por tanto, eso significa con base en lo que acabo de decir. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así que Pablo les recuerda a los creyentes de Colosas quiénes son, dónde están, y también el hecho de que con base en eso deberían abundar en acciones de gracias. Y, pensando ahora mismo en su caso particular, ¿podría decir que es una persona agradecida? ¿Diría de todo corazón que es una persona agradecida? ¿Que reconoce que Dios es la fuente de todo? ¿Reconoce el hecho de que toda bendición que recibe según la Escritura proviene de Él? Mire, la verdad es que una persona realmente piadosa es agradecida. Muchos creyentes son gruñones. Su actitud no es piadosa, por lo que no son agradecidos. Quisiera entonces considerar lo que dijo Pablo en cuanto a quiénes somos en Cristo y por qué debemos estar muy agradecidos por lo que Dios nos da. Eso es muy evidente en este pasaje y me gustaría que lo veamos. Quisiera leerlo de nuevo, ya que me gustaría infundir esta idea en su mente. Vea lo que dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, partiendo de esa base, dice aquí, esto es lo que ha pasado en su vida y lo que deben esperar.
De modo que es evidente, según la palabra de Dios, que su deseo es que tengamos un corazón agradecido. Y bien, pensando en todo esto, ¿cuál es la clave para una actitud que rebose de gratitud hacia Dios? En un momento le explicaré en qué consiste esa actitud. Luego le daré una prueba final para que determine, según lo que es una persona agradecida, si usted se incluye en esa categoría o no. Y bien, ¿cuál es la clave? Pues quisiera que vea lo que dice este pasaje un momento. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo que dice es que cuando usted recibe a Cristo como Salvador personal, hablamos del por qué debemos ser agradecidos. Fíjese, cuando usted recibió a Cristo como Salvador, no lo hizo basado en algo que había hecho. Recibió a Cristo como Salvador, y además recuerde lo que dice en Efesios 1, fíjese, Él lo escogió antes de la fundación del mundo. Nadie aquí puede jactarse de ser salvo, y alguien dirá: pues la Biblia dice que es necesario tener fe, y yo tuve suficiente fe para salvarme. Pues la Biblia también dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. La salvación no viene de uno mismo, ni tampoco la fe. Se trata de un don de Dios. Dios le ha dado a cada creyente el don de la fe. Y bien, aquí dice, por ejemplo, que los que hemos recibido al Señor Jesucristo tenemos entonces que andar en Él. Así que nuestra relación, escuche, es una relación que ha sido sellada. En el momento que usted creyó en Él como Salvador, fue sellado como hijo de Dios. Solo eso debería producir suficiente gratitud en nosotros mientras vivamos. Pero no solo eso, sino que dice que después de haber creído en Él como Salvador, ahora puedo andar en Él, es decir, podemos andar en esa relación. Usted puede tener esa clase de relación estrecha con Jesucristo, quien no deja de cambiar su vida y de trabajar en ella. Es que así se comporta una persona que está agradecida. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esa es una persona que abunda en acciones de gracias. Hay algo que es muy evidente en su vida. Porque, escuche, una persona que no entiende la palabra de Dios y una persona, digamos, que es un creyente nominal, pueden decir: estoy agradecido. ¿Agradecido por qué? Bueno, por estar vivo, y agregan una lista de cosas, pero lo que quisiera que vea es lo que Dios dice aquí, y es sencillamente esto: que hay un grado hasta el cual debiéramos estar agradecidos con Él, pero solemos pasar eso por alto. Ahora, en algunas cosas por las que debemos estar agradecidos. Si yo le preguntara por qué está agradecido, es probable que la mayoría mencione la salud, la familia, o así por el estilo. Pues bien, pasemos eso y pensemos en todo aquello por lo cual debería estar agradecido. ¿Me escucha? Dígame. Amén. Con lo cual no tiene nada que ver, salvo que lo ha aceptado. Y bien, número 1, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Alguna vez pensó agradecerle a Dios por eso? No tuvo nada que ver con eso. Hay otra cosa: el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y por qué es tan importante? Porque es quien lo capacitará y le dará dirección en su vida y el poder para hacer lo que Dios le llame a hacer. Y estamos seguros eternamente. Una vez que usted cree en Cristo como su Salvador, nadie puede borrar eso. Nadie puede borrar su nombre del libro de la vida del Cordero en el cielo. Seguros eternamente. Luego, tenemos los dones del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo vino a su vida, ¿qué hizo? Conociéndolo a usted perfectamente y sabiendo la voluntad perfecta de Dios para su vida, le dio dones. Dios le ha dado dones, lo ha capacitado y lo ha preparado para hacer cualquier cosa que lo llame a hacer. Eso es lo que hace. No es algo que hacemos nosotros, sino Él lo hace. Además, tenemos el privilegio de tener una relación estrecha con Dios. ¿Entiende lo que esto significa, tener una relación estrecha con Él? Que puede hablar con Él, escucharlo y orar a Él. Que Dios puede trabajar en su vida y hacer todas las cosas que están implícitas en una relación personal y estrecha que satisface toda necesidad y todo deseo de su corazón. Es algo que Él hizo. Y asimismo, nos ha dado paz.
Muéstreme a alguien que no sea creyente y le mostraré a alguien que no tiene paz, no importa cuánto dinero tenga. Y ve a algunos creyentes que estén fuera de la voluntad de Dios sin paz. Pero nosotros tenemos el privilegio de la paz con Dios y de la paz de Dios en nuestro corazón. ¿Sabe cuál es la prueba final de todo esto? Cuando alguien se enfrenta a la muerte sabiendo que en cualquier momento podría acabarse todo, entonces ya no dice en broma, creo más o menos no. O tiene paz o no la tiene. O tiene seguridad de lo que la Biblia dice, ausente del cuerpo y presente al Señor, o no la tiene. No se puede bromear al respecto. Es evidente y muy claro. Luego, tenemos el amor incondicional de Dios. Piénselo. En todo momento de su vida, Dios lo ama sin condición. No lo ama si hace esto o aquello o lo otro. Nada de eso. Lo ama y punto. Usted dirá, ¿me ama aún cuando peco? Sí. ¿Y por qué no me detiene? Pues le da el privilegio de serlo bastante sabio para no pecar contra él y andar en obediencia. Pero lo ama igual. Si me ama, dice usted, ¿por qué causa tanto dolor cuando desobedezco? Porque lo ama. Escuche, si no enviara suficiente disciplina, usted seguiría viviendo en pecado. Todo eso es una expresión de su amor por nosotros. Luego está su presencia momento a momento. Mire, al levantarse por la mañana, si vive solo, no estaba solo. Despertó en la presencia de Cristo. Se subió en su auto y él lo acompañaba. En la iglesia se sentó entre dos personas que no conocía, pero él estaba allí. En otras palabras, la presencia misma de Dios es un don de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, solo quiero agradecerte por vivir en tu presencia y quiero darte las gracias, Señor, por tu provisión para mí? Dios ha prometido suplir cada necesidad nuestra. Uno no puede prometerle eso a nadie, pero Él sí puede. Y ahora pensemos en su promesa de protegernos. Nadie sabrá eso hasta que lleguemos al cielo, y no estoy seguro de que Dios nos muestre muchas cosas. Cuando llegue al cielo voy a preguntar esto, decimos. Pues no sé si al llegar al cielo eso tendrá gran importancia en cuanto a lo que ocurrió aquí abajo. Ninguno de nosotros sabrá jamás cuántas veces nos protegió Dios. ¿De un accidente? ¿O de algún mal? ¿O de lo que sea? Nunca sabremos cuántas veces nos protegió hasta que lleguemos al cielo. Quizás no lo sepamos, pero el hecho es que siempre nos protege en nuestra vida. Y ahora esto, tenemos la promesa de una resurrección corporal. Tenemos la promesa de tener un cuerpo cuando lleguemos al cielo y la promesa de reconocernos en el cielo. ¿De dónde vino eso? De Dios. Ninguna cosa que usted y yo pudiéramos hacer podría crear eso. Y ahora piense en esto. No sé dónde vive usted. Pero si yo preguntara cuántos de ustedes quisieran vivir en una casa o en un hogar un poco mejor de donde viven, quizás la mayoría diría, bueno, si yo pudiera escoger, lo aceptaría si no me costara nada. ¿Conoce el hogar que Dios ha preparado para usted?